Pues simplemente, en cuestión de 10-15 minutos, explicar lo que se ha hecho en Aragón con las evaluaciones individualizadas. No hablamos de las evaluaciones de diagnóstico, que como saben se han realizado desde el año 2008-2009, y que la última se realizó en el curso 12-13, y que por lo tanto todas han sido ya analizadas, los centros han tenido ya su información y existe información en la página web y en el propio departamento con informes sobre cada una de esas ediciones. Aquí hablamos de las evaluaciones individualizadas que van a venir con la implantación de la LOMCE y con el nuevo currículo. El curso pasado lo que se realizó ya fue una prueba individualizada de tercero de educación primaria. Es decir, el año pasado nos tocaba otra vez hacer pruebas de diagnóstico en cuarto de primaria y vimos que era una oportunidad de intentar hacer lo que en principio fue un pilotaje y que, como decían antes, pues casi se convirtió en una prueba censal. Se realizó prueba individualizada de tercero de educación primaria, donde lo que queríamos obtener principalmente eran que tuviera significatividad a nivel de comunidad autónoma y a nivel de centros. Las competencias que se desarrollaron, de las que se evaluaron los alumnos, fue competencia en comunicación lingüística en lengua castellana, comunicación lingüística en lengua inglesa y matemáticas. Y las características de la prueba, como decíamos, es que, siendo que queríamos que tuviera significación estadística, pues se hizo censal a nivel de centros. Tendrían que haber participado 373 centros, al final participaron 372, puesto que recordarán que hubo un centro que decidió no participar por parte de los padres. Después de lo que hemos oído hoy aquí, pues creo que no me equivoco, se dieron una magnífica muestra de responsabilidad paterna que se comenta por sí misma, donde vas a hacer una evaluación, y hubo otros 3 centros donde fueron muy pocos alumnos los que decidieron hacer la prueba también. Y los centros tenían que realizar la prueba, pero si el alumno no acudía al centro, pues evidentemente ese día él no tenía que hacer esa prueba. Y se hizo también, aunque era censal por centros, se hizo muestral por alumnos, es decir, tenían que realizar la prueba 35 alumnos de tercero de cada centro. Y en aquellos centros donde no se llegaba a 35, pues lo tenían que hacer todos los alumnos del centro. En aquellos centros donde había más de 35 alumnos, el centro decidía si la hacía solo de manera muestral o si la hacía a más alumnos o si la realizaba incluso de manera censal. Los datos del año pasado al final fueron estos, es decir, sobre los 12.045 alumnos censados en tercero de primaria, pues la prueba de castellano la hicieron 8.649, lo cual significa un 71,81% de todos los alumnos. La de castellano, bueno, pues ya lo ven, un 72,17 y la de inglés un 71,45. Y centros en los que la realizaron más de 35 alumnos, pues en el caso de castellano fueron 31 centros, en el caso de matemáticas 30 y en el caso de inglés 26. Además de esto, también los centros, quien quería evidentemente rellenaba un cuestionario de control que nos permitiría detectar posibles errores en las pruebas e introducir mejoras a partir de las sugerencias de los centros. De los 373 centros ha habido contestación por parte de 182 centros. Esto fue lo que se realizó el año pasado y ya los centros, el día 29 de septiembre, si no me equivoco, fue cuando recibieron ya los informes de estas pruebas individualizadas. Por tanto, todos ya tienen en su poder todo ese informe con los niveles de su centro, desagregado también por las distintas competencias. En cuanto a las dimensiones que tuvo esta prueba, pues a nivel de procesos fueron comunes a las 3 competencias y eran procesos de identificación, de análisis y de creación. Y en cuanto a los contenidos, en comunicación lingüística, tanto en castellano como en inglés, fue comprensión oral, que lo traducíamos por escuchar, comprensión escrita, que era leer, expresión escrita, escribir, y el año pasado lo que no se realizó fue la expresión oral, que era comunicar, que como luego diré, la intención este año desde luego es realizar esta expresión oral. Y los contenidos en matemáticas eran números, que aquí traducimos como números de operaciones, medida, geometría e incertidumbre y datos, que aquí lo tradujimos como tratamiento de la información. De aquí nos vamos al pilotaje de prueba
al pilotaje de la prueba de 2015. Es decir, el año pasado hicimos esa prueba para todos los alumnos, con lo cual hemos establecido ya unos niveles, que es el nivel medio de Aragón, y que este año nos permitirá marcar ya una tendencia en cada uno de los centros. Y la primera semana de octubre del 2014 se realizó también el pilotaje de la prueba. El pilotaje de la prueba significa que se pasaron 3 modelos de prueba por cada una de las competencias, que evidentemente nos va a permitir detectar cuáles son las preguntas más adecuadas para hacer la prueba ya este año, que será prescriptiva. Se realizó el pilotaje en 40 centros de Zaragoza y lo hicieron 3.060 alumnos, en este caso de cuarto de primaria, porque lógicamente no podíamos hacerla con los de tercero en octubre, porque el pilotaje no nos serviría para nada, o nos serviría más bien para poco. La aplicación externa, la aplicación fue externa por parte de una empresa, y la corrección va a ser también externa, y serán 6 profesores que han sido seleccionados mediante convocatoria pública los que hagan esta corrección externa. En las próximas semanas, imagino que estarán ya haciéndolo. Y los números, pues es que de las 3 pruebas de cada uno de los 3 modelos, pues ahí tenemos el número de alumnos que ha hecho cada uno de los modelos en castellano, en matemáticas y en inglés. Y por último, curso 14-15, que es el que tenemos entre manos, pues es el año en que se va a realizar la prueba individualizada CENSAL, en este caso y así, de tercero de educación primaria y de manera prescriptiva. La tendrán que realizar todos los alumnos de tercero de primaria. Las competencias van a ser las mismas con las que hicimos el macro pilotaje el año pasado, y un poco las fechas son que se realizará esta prueba en los centros la semana del 11 de mayo de 2015, con la idea, evidentemente, se hace en esa semana, de que los centros dispongan de los resultados para poder tenerlos en la evaluación final de tercero de primaria, tal como dispone el Real Decreto y como en Aragón plantearemos también que sea. No que tenga el peso académico, pero sí que dice que hay que tenerlo en cuenta en esa evaluación final, ¿verdad? Para esto, en diciembre del 2014, o sea, dentro de poco, saldrá la resolución de la Dirección General sobre evaluaciones individualizadas, y en enero del 2015 las instrucciones de aplicación. Y esta prueba definitiva, junto con sus marcos de evaluación, pues va a tener en cuenta, por un lado, el pilotaje que se realizó el año pasado y que se ha realizado este año a comienzo de curso, el marco general, como hemos dicho, los marcos generales de evaluación que está preparando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con 14 comunidades autónomas, y la idea, como decíamos también, es en la competencia lingüística, tanto castellana como inglés, incorporar el contenido de expresión oral, y ahí estamos barajando la posibilidad, porque lo difícil aquí es cómo el profesor corrige y cómo comprueba, de incorporar como herramienta de evaluación una herramienta ya más novedosa como es el portfolio, que por lo tanto no sería a través de una prueba, sino de una observación de un mes por parte del profesor. Estas son nuestras intenciones, y evidentemente también en el momento en el que por parte del Ministerio aparezcan también las características de la prueba de sexto de educación primaria, pues nos pondríamos a trabajar en el diseño de la misma, y ya esperaríamos luego el trabajo ingente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para el diseño de las pruebas de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Breve. Bueno, se abre turno de preguntas. Sí, buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas para el director general y también para el director del Instituto de Evaluación en referencia a las pruebas individualizadas que se nos acaban de presentar, ¿no? La primera es saber si estas pruebas individualizadas van a ser, tanto para los chicos de tercero como sexto, van a ser pruebas externas, por lo tanto va a haber una corrección y una aplicación externa de las pruebas, o vamos a seguir el modelo de las evaluaciones diagnósticas, que aunque la prueba se les va a mandar a los centros, van a ser los propios docentes los que van a proceder a su corrección.
La segunda pregunta es si vamos a tener acceso a los resultados de esas pruebas, ¿no?, en unos plazos lo suficientemente cortos, ¿no?, para que puedan ser, digamos, integrados por parte de los docentes de cara, ¿no?, a la evaluación global de ese alumno, sobre todo en estos momentos. O si vamos a seguir el modelo de las pruebas diagnósticas, en los cuales, pues bueno, es verdad que el trabajo de valoración de las pruebas es costoso. A mí los informes que nos ha presentado el director me parecen unos informes magníficos, pero también veo la complejidad de realizar esos informes, ¿no? Y luego hay un tercer aspecto que es una preocupación. Es decir, todo esto, ¿no?, tiene como finalidad que los centros reflexionen, que esa información llegue a las familias y que consigamos establecer en los centros planes de mejora. Y mi pregunta es, o mi inquietud, es decir, además de este trabajo de las pruebas, ¿no?, el trabajo que viene detrás, que es ese trabajo para que se mejoren aquellos aspectos en los cuales los alumnos no consiguen los resultados esperados, ahí yo creo que tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Y es un aspecto, digamos, de la política educativa que creo que no tenemos que olvidar, ¿no? O dejar simplemente que sea, digamos, el proceso, digamos, que dejamos en manos de los docentes, de los equipos directivos y un poco a supervisión de la Inspección de Educación, ¿no? Pienso que tendríamos que lanzar, pues, también bastante carta en el asador. Gracias. Muy rápidamente, la prueba de tercero de primaria, tal como establece no solamente la LOMCE, sino nuestro currículo también, es una prueba interna de los centros. Lo que pasa es que la comunidad autónoma plantea una prueba estándar y común para todos ellos, pero es de aplicación y corrección interna de los centros. La de sexto de primaria será una prueba diseñada también por la comunidad autónoma, estandarizada, pero en este caso de aplicación y corrección externa a los centros. La segunda pregunta, tal como he dicho antes, es decir, en este caso ya este año se hará la prueba de tercero el 11 de mayo porque, tal y como establece el Real Decreto y tal y como hemos planteado en la comunidad autónoma, los resultados de esas pruebas, los resultados, ya no decimos los informes absolutamente detallados con análisis, pero los resultados de esas pruebas tienen que estar en posesión de los centros unos días o una semana antes de la evaluación final de estos alumnos, porque lo tienen que tener presente. Y por lo tanto, eso significa que antes de las fechas en torno al 15 de junio tienen que tener los centros estas evaluaciones y que, por lo tanto, para el establecimiento de planes de mejora para el curso próximo lo pueden tener perfectamente en cuenta. Es decir, se dará antes de que los alumnos salgan del centro y antes de que el centro haga su programación para el curso próximo. Y estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que hacía el inspector jefe de Teruel. Yo creo que una jornada como hoy, una de las reflexiones a las que nos tiene que llevar es, y utilizo palabras que no son mías, sino de una persona a la que admiro, que fue el secretario de Educación cesado de Cataluña, Lluís Font, cuando dijo que era el momento de que en política educativa empezásemos a pasar de las ocurrencias a las evidencias. Yo creo que cuando tenemos cifras encima de la mesa, nos podemos quitar ideologías, nos podemos quitar colores, nos podemos quitar desavenencias, apetencias, etcétera, y podemos empezar a hablar con los números encima de la mesa de cómo vamos a solucionar eso. Y ahí es fácil que lleguemos a consensos. Estoy convencido que es fácil que lleguemos a consensos. Y evidentemente no es una tarea solamente que tengamos que dejar al profesorado, sino que todos los que estamos también ayudando a esa tarea educativa, pues tenemos que ayudar a esa reflexión. No sé, Ismael, si quieres. No. Solo añadir que efectivamente la evaluación, el hacer el informe individualizado al alumno llevará, según nuestras estimaciones que hemos consensuado en ese grupo con las comunidades autónomas, no menos de 7 semanas, es decir, ajustando muchísimo los plazos. Lo hemos revisado, lo hemos trabajado. Fijaros que los organismos internacionales tardan 1 año y medio. Nosotros, evidentemente, no es el mismo tipo de informe, no hay la disparidad de 65 países, pero en todo caso nos llevaría 7 semanas, pero esa es la razón por la que se tiene que hacer la primera, segunda semana de mayo, todo lo más, para que pueda estar el informe individualizado antes de finalizar junio, la última semana de junio, ¿no? Por lo tanto, 7 semanas.
Decir que bueno, hemos hecho el marco teórico, como se ha comentado, con la participación de Aragón y otras 13 comunidades autónomas, y hemos podido tener la suerte, ¿no?, de tener una participación muy activa por parte de Aragón. Comenzaremos en pocos días el marco, la ponencia de marco para el sexto de primaria, en la que también esperamos poder contar con todas las comunidades autónomas que lo deseen. Por lo tanto, vamos a trabajar con todas las comunidades para poder tener un marco teórico del sexto de primaria y poder hacer incluso una prueba piloto en junio, que es nuestra idea de la de sexto de primaria, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en ello y la idea es proporcionar información que pueda desatar, pueda generar procesos como lo que tú has dicho, ¿no?, de procesos en los que los centros educativos vean carencias, vean posibilidades de mejora, y también nos obliga a todos, a los centros educativos y también a las administraciones, de poner en marcha aquellas actuaciones educativas que nos puedan hacer mejorar el rendimiento de nuestros alumnos, que nos puedan hacer mejorar las competencias que adquieren nuestros estudiantes. Y yo creo que toda esa información, todas esas evaluaciones, toda esa información va a generar ese tipo de procesos que necesitamos. Y terminar diciendo que toda la información que se va a proporcionar en cuanto a los resultados de los centros educativos va a ser utilizando el valor añadido. Es decir, vamos a descontar el nivel socioeconómico de los centros educativos, de modo que en ningún caso va a ser comparar resultados brutos de un centro con otro, porque eso sería injusto. El nivel de oportunidades del que parten, el contexto de los alumnos con el que parten no es el mismo, y por lo tanto toda la información que se va a proporcionar será en relación al nivel socioeconómico de los alumnos que tienen, es decir, lo que aporta el centro educativo. En términos estadísticos sería la diferencia entre el resultado que obtiene el centro educativo y la que se cabría esperar por el nivel socioeconómico de sus alumnos, y no el resultado. Y otra forma incluso de verlo más sencillo todavía, porque hay una parte de la opinión pública que no va a entender o no va a comprender cómo se descuenta el nivel socioeconómico el resultado de un centro educativo, de pensar que es un proceso oscuro, extraño, y que no sabe muy bien de dónde procede el resultado final. Otra forma mucho más sencilla y entendible de hacerlo es fijarse en lugar de resultados de los centros educativos en la variación. Nosotros partimos de la base de que el primer resultado que obtenga un centro educativo, en ese ya va incluido en el nivel socioeconómico, la influencia del nivel socioeconómico de sus alumnos, y a partir de ahí fijarnos en la evolución en el resultado. Como el nivel socioeconómico de los alumnos de un centro educativo no suele variar mucho de un año a otro, generalmente suele ser similar, al centrarnos en la variación, en cómo mejora o empeora un centro educativo sus resultados, estaremos de una forma mucho más clara, más nítida de explicar, descontando el contexto en el que se encuentra el centro educativo, ¿no? Por tanto, insisto, la información no se ofrecerá en términos brutos, sino en términos netos, una vez descontado el nivel socioeconómico. En todo caso, una pregunta más antes de dar paso a Miguel Ángel Álvarez, para que no salgamos de aquí cerca de las 8 de la tarde. Sobre todo, brevedad en las preguntas y en las respuestas. Disparo rápidamente. Pregunta directamente para el director general. Es evidente que la relación familia-escuela se impone. Los datos nos llevan a esa relación, a ese modelo deseado. Y en todo esto, en el análisis, en la profundidad de todos estos datos, ¿dónde encajamos las familias? En la política, me refiero en cuanto a la política educativa. Como he dicho antes, no se puede dejar solamente a que sean los profesores los que empiecen a diseñar las soluciones, sino que todo el resto de comunidad educativa que trabajamos para que esto sea posible tienen que empezar a llegar a consensos educativos. En esa comunidad educativa integra a las familias, evidentemente. Y casi ya entonces, sin dejar el tiempo para otra pregunta, agradecer a Ismael no solo su presencia aquí, que ha tenido que viajar express esta tarde, sino que sobre todo estas jornadas son gracias al esfuerzo, a la colaboración y al apoyo económico también del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que todo hay que decirlo.